a una amiga que ha estado pacientemente esperando para opinar sin censura. Ya llegó la querida Elisa Godínez, doctora en antropología y profesora de la UNAM. Mi querida Elisa, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Vicente, ¿cómo están? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la audiencia? Yo muy bien, gracias y encantada de estar con ustedes. Ocupadísimo como siempre, mi querida Elisa, y eso es bueno. Le mando un saludo al diputado Hamlet Almaguer, que por complicaciones de traslados nos ha dicho que podría no llegar a esta mesa de diálogo, pero creo que tenemos muchos temas para comentar, mi querida Elisa. Por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha desmentido este supuesto espionaje de la Secretaría de la Defensa Nacional y asegura que Animal Político, que la revista Proceso, que Carmen Aristegui publican esta supuesta investigación sobre un ejército espía, porque obviamente no comulgan con su gobierno, con la 4T, y se da pues nuevamente esta oportunidad para decir que en la oposición mienten cuando dicen que el presidente es un peligro para la libertad de expresión. Hoy quedó confirmado que no. Que así sea, Nayeli Roldán, la corresponsal de Animal Político, se puede parar en Palacio Nacional y plantearle al presidente lo que ella decida. Eso sí, el presidente responde como él considera, y aquí pues ha habido una gran controversia durante el día, sobre todo en redes sociales, mi querida Elisa. ¿Qué piensas tú? Vicente, yo creo que, bueno, de entrada estoy totalmente de acuerdo con lo que dices en el sentido de que lo que vimos hoy en Palacio Nacional, pues es un ejemplo muy claro de pues la libertad que existe en México en términos de la prensa, pues, ¿no? Pueden ir a Palacio Nacional cualquier periodista que se lo proponga a discutir de tú a tú con el presidente y a plantear los temas que, como los de hoy, por supuesto que son preocupantes. Y cuando digo preocupantes es porque, a ver, yo no sé, no tengo los elementos suficientes como para decir si esto es verdad o no. Por supuesto que es la palabra de esta periodista y a los medios que representa. Ellos dicen que han hecho esta investigación en la que comprueban supuestamente que el ejército habría espiado usando uno de estos software que se llama Pegasus, que ya había estado en las noticias de México hace algunos años, porque se supone que este software lo usaron también en otros sexenios y por supuesto, bueno, de manera ilegal, ¿no? Entonces, bueno, lo que dicen esta periodista y los medios que representa, en este caso Animal Político y otra serie de instituciones que ayudaron también a esta investigación, es que el ejército habría usado este software para espiar a este defensor de derechos humanos en Tamaulipas, de nombre Raimundo, no me acuerdo el apellido, perdón. Ramos. Ramos, exacto, Raimundo Ramos. Por cierto, en el contexto de hace 3 años, al parecer, o casi 3 años, en el que, bueno, hubo una situación con el ejército y hubo bajas civiles, por supuesto, se entiende que el ejército intervino y pues las mató, las abatió. Y entonces, bueno, en este contexto donde defensor de los derechos humanos interviene, pues porque al parecer ahí algunas de las víctimas se acercaron a él, bueno, familiares de las víctimas, quiero decir, y bueno, esto ocurre. A mí me parece importante un poco recordar y desmenuzar esto porque de pronto, bueno, lo que veo es que en redes sociales, pues claro, la oposición celebró esto como si hubieran metido un gol en el campeonato mundial cuando van perdiendo, ¿no? Entonces les pareció que la periodista, además, que se vuelve, cosa que yo cuestiono mucho siempre, que me parece crítico, cuando los periodistas ellos mismos se vuelven como la noticia, ¿no? Entonces me parece que la actitud, por cierto, de la periodista, que a la oposición le pareció muy bien,
bueno, a mí me pareció que se vuelve muy protagónica, ¿no? Es esta, como decían hace rato en la mesa que antes se dio, muy en el estilo de la escuela de Jorge Ramos y demás, ¿no? Entonces, bueno, ante este ruido que se hace en las redes y que no se alcanza a ver, me parece, el fenómeno en toda su dimensión. Entonces, a ver, ¿quiénes son los medios y las instituciones que están apoyando esta investigación? Bueno, está por un lado Animal Político, está por otro lado una red de, me parece que son derechos digitales, que se llama algo así como red, como con una E que es un 3 al revés, y tienen el apoyo también de un laboratorio de una universidad en Toronto que se llama Citizen Lab, ¿no? Entonces, bueno, ellos, y también, por cierto, se basan en la información de estos leaks, o que se llama de Guacamaya, ¿no? Guacamaya Leaks, ¿no? Entonces, bueno, arman todo esto, porque, por cierto, esta información ya había salido hace unos meses, ¿no? Pero bueno, ahora la retoman y la presentan en la mañanera, ¿no? Entonces, bueno, lo que me parece que hay que tomar en consideración es que, insisto, yo no tengo ningún elemento ni para desestimar la información que se presentó, ni para afirmar que es completamente verídica. Es decir, creo que efectivamente se tendría que hacer una investigación y que entiendo, el caso ya había llegado al ejército y ya el presidente mismo había ordenado que se investigara, ¿no? Entonces, eso tendríamos que saber un poco más al respecto de cómo han sido estas investigaciones, qué se ha concluido, etcétera, ¿no? Digo, para no irnos con la finta de que, pues nada más cuando va esta reportera y pregunta de manera muy vehemente, pues ya lo que está diciendo ya es hecho consumado, ¿no? Habrá que ver y habrá que investigar. Ahora, ¿cuáles son los intereses? Que creo que me parece importante recordarlo, aunque lo sabemos, los intereses de quién realiza esta investigación. Y cuando digo los intereses me refiero no solamente a decir que están por desentrañar una verdad de lo que está ocurriendo, ¿no? No, me refiero al hecho de que son Animal Político, estos Citizen Lab, Red, un conglomerado, digamos, de, como digo, medios e instituciones que bajo el argumento de defender los derechos humanos, bajo el argumento de defender la libertad de prensa, bajo el argumento de defender o de hacer periodismo de investigación, pues por lo menos en este sexenio, lo que va de este sexenio, pues han tenido un papel muy particular en precisamente confrontar al presidente y ponerse del lado pues de la oposición, ¿no? Entonces, no quiero reducir todo a eso, pero ciertamente son medios e instituciones que tienen una agenda, ¿no? Tienen una agenda muy clara, que, insisto, bajo la óptica progresista, pues uno no puede negar la importancia de la libertad de expresión o la importancia de periodismo de investigación, pero también habría que decir muy claramente pues que estas instituciones y que estos medios pues tienen una posición política, ¿no? Y la han tenido siempre, no es de ahora, ¿no? No es nueva, porque como te digo, estas piezas de investigación, que por cierto, te digo que en este sexenio han sido como muy recurrentes, ¿no? Y que al final, digamos, pues no llegan a mucho, ¿no? Son diría yo, llamaradas de petate, que tienen pues mucho eco en ciertos medios, en ciertos círculos, pero que realmente no han concluido nada. Me acuerdo ahora mismo del tema de la Casa Gris, por ejemplo, o de cuando supuestamente los hijos del presidente habían hecho un negocio ultramillonario con el tema de la producción de cacao y chocolate. Que al final, ¿qué ocurrió? Pues no era nada, ¿no?
No quiero decir con esto que esta investigación en concreto no traiga nada. Yo creo que el tema es delicado, definitivamente, pero para realmente empezar a tocar un tema que me parece justo delicado, que es eh, el presidente se ha encargado, creo yo, de rescatar al ejército mexicano como otras tantas instituciones del Estado mexicano. Y cuando digo rescatar, me refiero al hecho de que no va a poder, por supuesto, garantizar que en el tiempo que lleva ya se acabaron malos manejos, corrupciones, abusos y cosas que hay en muchas de estas instituciones que ha querido rescatar, incluida el ejército, ¿no? Lo que quiero decir es que es muy relevante lo que López Obrador ha hecho con relación al ejército. Es el presidente que no recuerdo otro, al menos no sé tú, Vicente, o nuestra audiencia, que haya tenido la voluntad y la intención de, por ejemplo, eh, invitar y hacer que el ejército abriera sus archivos, como lo ha hecho, como también abriera sus instalaciones, como el campo militar número 1, que por cierto también dejara de cometer masacres, ¿no? Y rindiera cuentas, ¿no? Porque como sabemos, el ejército es una institución, digamos, que por naturaleza es jerárquica, es cerrada, es disciplinada, y no es fácil que esté abierto al escrutinio público, ni es fácil que sus mandos y su estructura en general esté acostumbrada a rendir cuentas. Entonces, esto de que el ejército esté sujeto al escrutinio, a la transparencia, a que rinda cuentas y demás, era algo que no habíamos visto antes, ¿no? Entonces, si ahora se están poniendo sobre la mesa situaciones que involucran al ejército y que pueden pues estar constituyendo eventualmente violaciones graves a los derechos humanos o alguna otra situación así, bueno, pues que se investigue. Y yo creo que el presidente ha sido muy enfático en su voluntad para que esto suceda, ¿no? Y, y bueno, por otro lado, también habría que discutir en otro momento tal vez y en otras condiciones, pues la importancia de rescatar al ejército como una institución garante de la soberanía del país, pero no por una situación defensiva al exterior, sino porque, a ver, el hecho de que el presidente haya recurrido ahora al ejército, por ejemplo, para que lleve a cabo las obras de infraestructura más importantes del sexenio, ¿no? Que participe en ello y que participe, como siempre lo ha hecho, pero todavía más, en muchas labores como la cuestión de la protección civil, como la atención en muchas situaciones a la población mexicana. Entonces, creo que digo, no hay que dejar de ver que también el ejército tiene errores y seguramente tiene todavía muchas cosas que debe cambiar, pero tampoco me parece que sirva de mucho en este contexto, como me parece que hace este reportaje, ponerlo al ejército como verdaderamente todo lo malo que existe, ¿no? Si se cometieron faltas, que se responda, Exacto. pero bueno, eso así, ahí lo dejaría ahorita, ¿no? Así es. Y oye, Elisa, qué me dices de Edmundo Jacobo? Ah, Parece que teníamos a un santo que no ha sido oficialmente declarado como tal por el Vaticano. Nótese mi sarcasmo, ¿no? Ya le lloró Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano. Ya lo despidió con sendos mensajes elocuentes Lorenzo Córdoba. Hoy hasta lo defendió Ciro Gómez Leiva en su programa de radio porque el presidente le llama porfirito. Y ahora el Poder Judicial consuma esta decisión para que regrese a su puesto en el Instituto Nacional Electoral. Vaya caso, cualquier mexicano de a pie me imagino que aspiraría a que en el Poder Judicial se pongan las pilas
y me regresen a mi chamba como han regresado a Edmundo Jacobo, Elisa? Pues mira, Vicente, yo lo que veo es precisamente que esto viene a comprobar cómo el INE actual, como está, sigue siendo un espacio ultra privilegiado que, como bien dices, ¿no? Ya quisiéramos los trabajadores eh, normales, comunes y corrientes, pues que el Poder Judicial nos defendiera así cuando tenemos un despido injustificado o algo por el estilo. Cuando en este caso ni siquiera es un despido injustificado lo que está ocurriendo con este personaje, mejor conocido como Porfirito, que me da una risa el apodo porque es que le queda muy bien, ¿no? O sea, si por él fuera, ahí se perpetuaría no sé cuántos años más. Y, y bueno, más allá de esto, me parece que era previsible esto que iba a suceder. Igualmente yo creo que hay una parte del plan B, va a llegar a la Suprema Corte y la Suprema Corte va a echarlo para atrás. Ese es mi pronóstico. A lo mejor me equivoco, ojalá que me equivoque, pero es lo previsible. ¿Y por qué veo que es lo previsible? Porque, bueno, en la medida en la que el plan B no pudo ser, digamos, no se pudo constituir como una reforma constitucional, sino como reformas a las leyes secundarias y no se necesitaba para eso la mayoría, porque para una reforma constitucional en el Congreso se necesita la mayoría calificada, y bueno, en este caso pues no se tenía, ¿no? Entonces, bueno, se manda así, y pues esto, por supuesto, coloca a estas reformas pues en una condición más endeble ante pues lo que siempre hace la oposición, que es pues construir una vía judicial, ¿no? Judicializa estos asuntos y bueno, recurre al Poder Judicial, a la Corte, que por supuesto todavía está llena, o si no llena, todavía tiene a bastantes brazos, ¿no? De pues estos poderes fácticos y en este caso también de la oposición. Eh, Creo que el Poder Judicial también con esto se evidencia, pues que está, eh, requeriría atravesar por una profunda reforma que realmente limpiara, ¿no? De corrupción y limpiara de tráfico de influencias a este poder que, pues, lo que vemos es que al mexicano común y corriente de a pie, pues ese sí no conoce prácticamente, nunca llega a conocer la justicia, ¿no? La experiencia que tiene el mexicano común, pues es que es pura impunidad, sobre todo cuando no tienen acceso a poder, digamos, comprarla, porque solamente cuando tiene uno mucho dinero, pues puede acceder a que el sistema judicial opere en su favor. Entonces, creo que lo de Edmundo, pues es penoso y ridículo, pero no sorprende, ¿no? Ya vimos, como tú dices, que le lloraron como si fuera, bueno, no sé qué, un santo que hubiera hecho milagros, ¿no? Y se le estuviera quitando el aura de bondad, yo no sé. Pero lo cierto es que esta figura del puesto que tiene este señor, pues no debería de existir, ¿no? Porque además él tiene la posibilidad, o ha tenido la posibilidad, de manejar el presupuesto del INE de modo discrecional, ¿no? Entre otras muchas cosas. Y me parece por lo demás que para ninguna institución es saludable que una persona se mantenga tanto tiempo en un cargo. Pues, curiosamente, ese es uno de los argumentos de la oposición, ¿no? Ellos siempre están defendiendo a la democracia y están defendiendo a las instituciones. Bueno, en este caso es muy sabido, cualquiera que haya cursado algunas materias de ciencia política, administración pública, saben perfectamente que la concentración de poder y sobre todo la no rotación de personas en los puestos, pues es fuente de muchos problemas. Así es, y bueno, otro tema para cerrar, si me permites, Elisa, que tengo en sobre la mesa que quiero plantearte,
es este que seguramente dejará, como digo yo, la víbora chillando. El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que no se va a quedar callado ante la vil politiquería de los republicanos en Estados Unidos. Ya está señalando que si no se rectifica desde Estados Unidos en su golpeteo y en sus ideas que irían contra la soberanía nacional, va a pedir que no se vote por los republicanos, de plano una campaña contra los republicanos, pero también habría que pedirle al presidente que no se quede callado ante el golpeteo de los medios, mi querida Elisa, porque estaba leyendo, me quedé con, ¿cómo se la carcomita? Y me puse a leer esta columna en el Washington Post de Farid Zakaria, que es un conductor de CNN, columnista del Washington Post, que dice que López Obrador, a pesar de sus diferencias, se ha convertido en el Donald Trump mexicano. Pero lo de esta mención en redes sociales es lo de menos. Lo que publica en el Washington Post está muy, muy fuerte, muy cabrón, si me permites la expresión, querida Elisa. Dice, el presidente de México, populista y demagogo, está a punto de deshacer las elecciones justas. Dice que México podría entrar a una era dorada, que está ganando por la tensión entre Estados Unidos y México, que algunas partes de México ya ven un boom con compañías que intentan diversificar alejados de China para invertir en nuestro país, que también hay que decir que mucho de esa inversión la realizan compañías chinas que quieren seguir vendiendo sus productos hacia Estados Unidos, pero que esos vientos promisorios, esos vientos económicos promisorios, están poniéndose en riesgo por mala política. Dice, por más de las pasadas 3 décadas, México ha tenido presidentes que fueron serios acerca de la política y que trataron de modernizar al país. Que podemos debatir acerca del nivel de éxito, pero dice este pensador estadounidense, que se le acabó la suerte a nuestro país. Porque el presidente desde 2018, Andrés Manuel López Obrador, también conocido como AMLO, es un demagogo populista salido de las peores páginas de la historia de Latinoamérica. Así se expresan del presidente Andrés Manuel López Obrador en las páginas del Washington Post. Y este personaje que es uno de los conductores de CNN mundial, mi querida Elisa, para aquellos que todavía no entienden, cuando hablamos de campañas internacionales contra Andrés Manuel López Obrador, que se ha convertido en algo así como un ejemplo a seguir del Río Bravo para abajo. Tan es así que ha asumido posturas que generan por lo menos el debate, si no es que el apoyo de líderes de países como Colombia, Argentina, Chile, Brasil, Honduras, y le seguiremos sumando Bolivia y lo que me pongas, mi querida Elisa. Para mí, aquí está lo grave, no de la politiquería de estos republicanos, sino de las páginas de estos periódicos que son los grandes periódicos de Estados Unidos y de gran renombre a nivel internacional, de las grandes televisoras que pintan a Andrés Manuel López Obrador como lo que he logrado traducir al vuelo. Por eso tampoco debería de sorprendernos entonces el nombramiento del tirano del año en el 2022. Y bueno, todo esto que a nivel nacional, si lo sumas, tendría pues otra lectura, mi querida Elisa. Estoy completamente de acuerdo contigo, Vicente, porque justamente creo yo, yo escuchaba la mesa anterior mientras esperaba
ahora sí que mi turno. Y bueno, coincidía también con mucho de lo que se decía y especialmente mencionaron, y me pareció importante ahora retomarlo, este tema de la campaña mediática en Estados Unidos. Yo creo que, a ver, está lo que ocurrió en Matamoros hace unos días, que bueno, es absolutamente terrible, que triste, ¿verdad? Todos nos indignamos porque, bueno, además en este país llevamos muchos años de ver estos actos de violencia terribles. Bueno, desafortunadamente las víctimas en este caso en Matamoros eran ciudadanos norteamericanos. Ok, pero esta histeria que se genera, porque a mi juicio es histeria la que se genera, que López Obrador dice, y bien dice, especialmente el Partido Republicano es especialista en aprovechar esto en tono politiquería y siempre intentar llevar agua para su molino por la cuestión, digamos, electoral, ¿no? Entonces, la retórica del Partido Republicano siempre, cada que le conviene, es, bueno, cuando hace unos años Trump eran los migrantes, éramos la amenaza, era terrible, los migrantes, y por lo tanto México tenía que hacer algo porque tenía que detener esta vorágine de gente horrible que iba a llegar allá. Bueno, luego ahora es el tema de que los cárteles del narcotráfico deben de ser o deberían ser, según esta retórica, declarados como terroristas, ¿no? Y a esto, bueno, sucede algo como lo de Matamoros, entonces, bueno, pues perfecto para esa retórica. Pero se junta o coincide, que a mí me parece que esa coincidencia nunca es como muy fortuita, ¿no? Sino que ahí hay cosas más de fondo, con lo que semanas atrás también venimos viendo con el papel de la prensa norteamericana, como tú acabas muy bien de poner este ejemplo, que es un ejemplo muy conspicuo, de cómo, como decimos aquí, pareciera un nado sincronizado también allá, ¿no? Porque varios medios, no solo el Washington Post, sino en varios medios, incluso en uno que se llama Atlantic o The Atlantic, no me acuerdo bien, pero hace una semana. Es decir, hay varios que están hablando, en este caso, sobre texto del tema del plan B para reformar el INE y todo esto, y se vuelve a lo mismo, ¿no? Qué barbaridad, está amenazándose la democracia, qué terrible que vayan a acabar. O sea, lo mismo que pero allá, y por supuesto, con el componente internacional que implica que a López Obrador ahora se le ponga el mote que se le ha puesto a otros tantos gobernantes en nuestro continente, de autoritario, de populista, de un peligro para, etcétera, etcétera. O sea, le pasó a Evo, le pasó a Hugo Chávez, en menor medida, pero también de algún modo le pasó a Lula, le ha pasado a los Kirchner, ¿no? A Néstor y a Cristina, en fin. Quiero decir con esto, los medios de comunicación norteamericanos, especialmente estos tan poderosos y demás, pues no son medios que estén, digamos, solamente en aras de defender o enarbolar la libertad de expresión y tal. Por supuesto que tienen dueños, tienen intereses, pertenecen sobre todo pues a un sistema de poder, ¿verdad? Que defiende pues los mayores intereses económicos y políticos, ya no digamos de Estados Unidos, del planeta, ¿no? Entonces, cuando estos medios hablan y dicen lo que dicen y le ponen este mote a López Obrador, como se lo han puesto a otros, de autoritario, populista, un peligro para, una amenaza para la democracia, pues no es casual, ¿no? No es casual porque esto lo hemos visto en otros momentos, no es solamente privativo de López Obrador y México, pero es muy importante que notemos cómo el momento en el que está sucediendo, el contexto en el que está sucediendo y demás, ¿no? Yo creo que cuando ciertos sectores, ciertos poderes en Estados Unidos ven
que no se está pudiendo controlar como antes y como durante mucho tiempo controlaron, pues claro que se enojan y claro que van a hacer todo lo posible por crear una narrativa que abone a debilitar a procesos democráticos que ha costado tanto, nos costó tanto llegar, ¿no? Como el que está ocurriendo en México. Y yo por eso siempre digo que siempre en estos procesos hay que tener en cuenta y no perder de vista cómo funcionan como pinza, por un lado, el Poder Judicial y por otro lado, los medios de comunicación. Porque generalmente es con esas dos pinzas que han buscado descarrilar, atacar, debilitar a estos procesos democráticos en la región. No solo en América Latina, pero sobre todo, que es los casos que más conocemos o que más cercanos son, ¿no? Hay que estar muy pendientes de cómo operan, ¿no? Porque es por ahí donde siempre buscan hacer programas que habrá hablado en alguna ocasión de las guerras judiciales o lawfares, ¿no? Por un lado, y por otro lado, pues hacer todas estas campañas mediáticas, ¿no? Que, bueno, pues tienen todo el dinero del mundo para instalarlas y pues precisamente, imagínate tú comparar a López Obrador con Trump, o sea, ya es como delirante, ¿no? Pero bueno, a fuerzas de repetirlo y de que tienen tribuna a nivel mundial como este periodista que bien referiste, pues yo creo que hay que abrir bien los ojos, entender bien el contexto y pues ver que de algún modo algo de lo que está ocurriendo en México les está haciendo amenazante a varios poderosos en Estados Unidos. Pues estemos al pendiente, eso es lo único que podemos decir para señalar, bueno, para que vean de qué estamos hablando. Anthony Wayne, el que fuera embajador de Estados Unidos en México, está retuiteando precisamente esta opinión de este periodista en el Washington Post y así se empieza a mover en diferentes círculos esta narrativa del demagogo, del hombre sacado de las peores páginas de la historia de Latinoamérica, etcétera, etcétera, etcétera. Querida Elisa, siempre es un placer saludarte. Qué bueno que compartes tus opiniones con la audiencia de Sin Censura. También comparte para cerrar tus redes sociales si nos haces el favor. Ay, Vicente, con mucho gusto. Bueno, la que siempre está muy contenta y feliz de estar aquí soy yo y muy agradecida siempre. Un saludo muy grande a ti, a tu audiencia. Y bueno, no estoy muy activa en los últimos días en redes sociales, pero en Twitter, ahí me encuentran la relata, en Twitter es @TDTonio, Tanit, y pues me dará gusto saludarlos por ahí. Claro que sí, Elisa, te mandamos un abrazo, que descanses y que sigas disfrutando de tu viernes. Buenas noches. Igualmente, un abrazo, bye. Gracias, Elisa Godínez, hablando con nosotros Sin Censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.